Y es que ya afinaron la voz. Ya, estamos bien. Bueno, como les decía, quisiera que en esta charla no se moviera ninguno, que no fuéramos para el baño, que no saliéramos, porque lo decía ahorita David, si nosotros que somos misioneros le exigimos a las personas que vienen a retiro de conversión que se queden ahí sentados, ya de por sí debe ser un criterio personal, pero se los digo aquí a ustedes para que lo tengamos muy presente en esta charla. Y también venimos bien preparados. A ver, una reliquia de Domingo Iturrate. Y esta reliquia fue tocada con la sangre del Padre Pío. Entonces, venimos bien preparados, gracias a Dios. Y después de Dios, esta charla, a ver, lo que pasa es que yo no sé si decirle se la dedico por decirlo así, sino que más pido gracias al Señor. O sea, esta charla le pido gracias infinitas al Señor por el alma de Rocío Palacio, por el alma de Paola Soto, de Mercedes, de Mariluz Anturi y por el alma de muchos más. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué esos nombres? Ya les voy a contar por qué. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. En la dinámica anterior veíamos cómo el alma moría y cómo el Señor acudía a esa alma sin vida y le daba nuevamente ese soplo de vida. Y esa alma que estaba perdida volvía nuevamente a nacer. Pero la pregunta aquí es, ¿y si ese hubiera sido mi muerte física? Si ese fuera mi momento de encuentro con el Señor, si esa no hubiera sido solamente la muerte del alma, sino la muerte del cuerpo junto con la muerte del alma, ¿qué habría pasado en mi corazón? ¿Dónde estaría yo? Y les digo esto, misioneros, porque si de hay algo de lo cual nos hemos olvidado es de la muerte. Y si hay algo que hemos dejado de meditar es respecto a la muerte. Empezando por los más jóvenes, que tal vez la ven más lejos. Pero señores, es una realidad. Lo hablábamos al inicio de este retiro en oración. Es una realidad. Es real. Y es algo que va a acontecer. Y es ahí donde en esta vida, no simplemente por un compromiso, no simplemente por algo que me dijeron, por un miedo que me sembraron, sino por algo más allá, de un amor infinito de un Dios. Es que yo tengo que luchar y batallar en esta vida para poder lograr alcanzar eso que tanto anhela mi corazón, el encuentro con el Señor, el encuentro con Él. Quiero que oremos por el alma de Rocío Palacio, por el alma de Mariluz Anturi, por el alma de Paola Soto, por el alma de Aldemar García y por muchos otros que han fallecido. Y te pido, Señor, que esta charla sirva para que si están todavía purgando sus pecados puedan salir por la oración de todos los que estamos aquí. Que simplemente por el hecho de la disposición de los corazones, que quieran escuchar la voz del Espíritu Santo, por solamente aquellos que dijeron que me voy a quedar aquí sentado, por esa simple renuncia, le regalen la salida lo antes posible para que alcancen la eternidad. Te lo pedimos con fe, de que en este acto tan sencillo
de querer escuchar al Espíritu Santo hablar, de querer escuchar tu voz, sirva para que esas personas puedan encontrarse contigo. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Antes de darles el nombre de la charla, quiero contarles 4 historias. Y más que 4 historias, son 4 hechos que ocurrieron. Y se los voy a compartir. La primera historia es la de Rocío Palacio. Hace un año estuvimos nosotros en el retiro de enero también, en el retiro Levantamuertos. Y dentro de ese retiro había una misionera que se llamaba Rocío Palacio. Ella estaba en Misión Retiros en ese entonces, tenía 69 años. Y ella se encontraba viviendo el retiro cuando resulta que uno de los días, creo que fue el domingo, si no estoy mal, o el sábado, precisamente en el lado de allá donde está la columna, tuvo un percance médico. Si no estoy mal, creo que se le explotó una vena. Y en ese momento, pues en plena Eucaristía, muchos no se dieron cuenta, pero al otro día nos pusimos a orar mucho por ella. Ella se estaba muriendo. En un retiro de estos, así como estamos nosotros, de un momento a otro, tuvo que pasar por esta situación. Ya después me contaban los misioneros de que tenían que salir corriendo de aquí al hospital y eran las 7 de la noche. ¿Ustedes saben cómo es esa vía a las 7 de la noche? Para el Peñol, yendo para Marinilla. Me contaban que se iban en contravía para poder llegar al hospital y los carros no le frenaban y se atravesaba todo el mundo y todo era un caos. Iban rezando con ella en el carro, tranquila, vamos rezando, vamos a salir de esta. Y precisamente llegan al hospital de Marinilla donde los atienden, pero les dicen que está tan grave que no pueden hacer nada, que se la tienen que llevar para Río Negro. Incluso se la llevan en la ambulancia y como ustedes saben que la ambulancia lleva su propio camino, se les perdió a los misioneros. Y ellos mismos en oración dijeron: Señor, muéstranos dónde está, muéstranos dónde está. Y al primer hospital que llegaron, ahí estaba. Ella se quedó en la clínica Sommer de Río Negro y estuvo ahí casi por un mes, más o menos. Esta misionera, me contaba ya después Andreita, que fue su encargada de misión, era una misionera que nunca se perdía un retiro de misioneros, de la provincia, del que fuera. No se perdía un solo retiro y no tenía un peso para ir. Era una misionera muy pobre, que no tenía absolutamente nada, pero que fueron sus mismos hermanos misioneros quienes siempre la apoyaron y que gracias a ellos nunca pudo faltar un retiro. Y después de esto, de esta situación que pasó, ya estaba en la clínica, yo fui a visitarla, más o menos como en una semana, 2 semanas. Yo recuerdo que cuando yo entré, ella estaba sin ropa, simplemente cubierta de aquí hasta aquí con una sábana. Y tenía más de 15 tubos insertados. Uno por su garganta, otro por su estómago,
no podía ni siquiera orinar, tenía que salir por un tubo. Tenían que echarle sangre por otro tubo y la tenían que tener con un respirador. Yo me quedé con ella ahí y literal nunca supe si ella sabría que yo estaba ahí porque pues estaba inconsciente. Y luego de ver esa situación, ya después me contaban también más adelante, de que cuando les dijeron de que ya no había nada que hacer, empezaron a llamar a los familiares. ¿Y saben qué les decían los familiares? Estoy ocupado, no puedo ir. La verdad es que yo no hablo con ella hace mucho tiempo, no la conozco y a punto de morir. Resulta que esta misionera no tenía familia, no tenía nadie. Incluso hasta revisaron su celular y no pudieron encontrar a alguien de su familia. Su familia era Lazos. Y fue Lazos quien la acompañó. Fueron los misioneros los que fueron a visitarla. Fueron los misioneros los que hicieron las donaciones para que pudiera estar allá. Y después de un retiro de estos, inmediatamente partió a la eternidad. Claro está, tuvo un tiempo, pero estando en servicio, al servicio del Señor en un retiro de estos. Y yo sé que muchos la conocieron. Y viendo cómo ella servía a su tan avanzada edad, era una cachetada para uno. Primera historia. Segunda historia. No sé si ustedes conocieron a Paola Soto o saben quién es. Hace poco, cuando estuvieron en el tema de las elecciones, ella, si no estoy mal, era candidata al Consejo de Cúcuta por parte de Unión Familia, el Partido Conservador. Y resulta que iban incluso, pues según lo que me dicen, ni siquiera iban, creo que para una reunión, iban para un apostolado. Y yendo en el apostolado tienen un accidente. Y precisamente en ese accidente ella fallece. Tercera historia. Mariluz Anturi es una misionera que estuvo en la ciudad de Neiva. Yo la conocí desde muy pequeño. Ella siempre era muy alcahueta conmigo, porque yo iba a los retiros y me daba cosas de la cocina. Bueno, era muy querida pues conmigo. Y resulta que a ella le detectan cáncer. Una misionera impresionante. No le gustaba dar prédicas, le decía, a mí me da miedo dar prédicas, pero a mí póngame gente al frente. Y era capaz de quedarse 3 horas, 4 horas con una persona hablando. Y daba unos consejos impresionantes, tenía una vida interior impresionante. Tanto así que en el momento en el que ella fallece, en Neiva hay una casita, un taller de San José, y todos los libros de ella están ahí, donados, que ella pues dijo que los pusiéramos ahí antes de morir. Y estaban todos sus libros ahí. Y ella a lo largo de su vida pues tuvo un cáncer y tuvo un momento en el cual se recuperó, pero como ustedes saben que el cáncer es lo más traicionero que hay. Nuevamente la cogió, la porrió y a la final terminó falleciendo. Una misionera comprometida de muchos años en Lazos, sirviéndole al Señor. Cuarta historia. Hay un hombre, que no recuerdo si su nombre era Aldemar, creo que sí, pero de pronto puede ser que me equivoque, que en un apostolado, sirviendo, estaba recién entrado a la comunidad, creo que incluso en esa época ni existía San Lorenzo, pero estaba entrando ya para ser misionero, recién nuevecito, recién desempacado. Y resulta que haciendo unos trabajos en la finca para organizar algo, se subió a un árbol y de ese árbol se cayó. Y lastimosamente después falleció, sirviendo en un retiro. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero Mateo, ¿por qué empieza con esas historias así? Porque todos ellos tienen algo en común, murieron sirviendo, murieron dándola toda. Y es una de las cosas que nosotros decimos, seremos santos o moriremos en el intento, pero nos creemos la primera y dejamos de pensar en la segunda. Y con esto yo quiero mostrarles de que hubieron misioneros, de que con su vida, con su ejemplo, con su amor, con su delicadeza y tal vez incluso hasta con sus luchas, nos enseñaron a que nosotros podemos ser santos, a de que en nuestro corazón hay algo más grande que incluso la muerte. Y de que a pesar de que tuvieron que afrontar miles de dificultades las personas que les acabo de decir, miles de problemas que tuvieron que tener, incluso hasta renegadas de Dios por aquello que tenían,
nos enseñaron de que sí se puede ser santo y de que sí se puede morir sirviéndole al Señor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir para servirle al Señor? ¿Estamos dispuestos a dar la vida para servirle al Señor? ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Por eso esta charla se denomina Prefiero el paraíso. ¿Cómo se llama la charla? ¿A qué les hace pensar eso? ¿Qué hacía San Felipe Neri con eso? Cantaba, muéstrenme. Espera un momentico. Es que hay unos que por allá están, preferisco el paraíso. Bueno, vamos a cantarla. En italiano la vamos a cantar en español. Bueno, vamos en español. No sirvió para nada la actividad inicial. Bueno, vea, ¿saben cómo la cantan bien? Piden y verán. Hombres. 1, 2, 3. Ah, es que pensaban que era el volumen. Mujeres. No, yo no estoy dando nada el volumen, yo no, porque ustedes me están mirando el brazo. A ver, todos juntos. Yo, tranquilo. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Es que hay unos que por allá preferezco. 1, 2, 3. Bien. No puedo repartir la reliquia entre todos, entonces bájalo para después. Bueno, prefiero el paraíso. Prefiero el paraíso. Ustedes cuando escuchan la canción, pues yo creo que uno escucha la de la película, pues la de la ópera, ¿cierto? Que sale pues ahí todo el mundo cantando. Pero verdaderamente uno ve la película y escucha la canción y ve que definitivamente no existe otra cosa igual como lo es el paraíso. Y de que si nosotros pudiéramos pensar en todo momento en el paraíso, qué diferentes serían nuestras vidas. Incluso, les hablaba ahorita, no pensamos de la muerte, dejaríamos de pensar en la muerte. Dejaríamos de pensar en la muerte, dejaría de asustarnos la muerte si pensáramos más en el paraíso. Resulta que nosotros tenemos en nuestra vida un camino que recorrer. Y yo creo que esto ustedes lo saben desde hace mucho rato. Y eso lo han dicho. Vengan, camine, quien quiera venir en pos de mí, caminaré, caminaré. Ven, Señor, vamos, tú eres el camino, la verdad y la vida. Por todos lados nos hemos dado cuenta de que hay un camino. Pero resulta que ese camino tiene un fin. Ese camino tiene una meta. Y es un recorrido que nosotros debemos hacer apuntando hacia esa meta. Pero también tiene cronómetro. Y muchas veces nosotros no caemos en cuenta en eso. Y empezamos a posponer ese camino. Empezamos a dejar ahí quieto lo que puede ser mi camino hacia la meta. Y así lo decimos en la oración del consagrado. ¿Cómo decimos? Corran que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta. No, tranquilos. Apresúrense hacia la meta. Muchachos, tal vez nos está pasando una cosa u otra. O estamos corriendo rápidamente, velozmente, pero hacia otro lado diferente a la meta. O estamos caminando a la meta,
pero estamos parados. ¿Cuál de esas dos son las que nosotros tenemos? Si nosotros hemos decidido seguir un camino, ese camino no creas que es que tú te lo estás inventando. O sea, no es que digas, yo me comprometo y yo quiero seguir un camino y yo lo voy a hacer. No, Dios tiene un camino para ti. Dios es el que tiene ese camino preparado para ti. Y hay algo muy bonito que dice en el libro Consumarse en el amor. Y es que dice que todos tenemos trazados ese camino de santidad, pero de que si ese camino no lo recorremos nosotros, se quedará virgen eternamente. Porque el camino de la santidad únicamente tú lo puedes recorrer. Porque el Señor ha hecho tu camino de santidad. Y siento que en muchas ocasiones hemos empezado a desesperarnos. ¿Y por qué a desesperarnos? Porque cada vez empezamos a dar más duro en las charlas, empezamos a dar más duro en el dejarse amar, en el grupo de oración, y es que hay que hacerle, y es que hay que trabajar, y estamos presurosos, pero no estamos yendo hacia la meta. Estamos deseosos, pero no estamos yendo hacia la meta. Estamos desesperados por querer lograr algo, pero perdimos el foco. Y precisamente por eso prefiero el paraíso, quiero llegar al paraíso, es tener una meta en nuestra vida, es tener una dirección, es apuntar hacia un lugar. Y hoy en día el mundo no apunta a ningún lado, el mundo no apunta a ningún lado. Y es triste saber que nosotros, conociendo estas verdades, conociendo la grandeza de estas cosas tan maravillosas que, créanme, muchos no la conocen, porque muchas veces nosotros creemos de que para los demás es una bobada y no se alcanzan a imaginar la grandeza y lo que impresiona a las demás personas. Y eso es lo que voy a demostrarles ahora. Entonces nosotros tenemos un camino, incluso nosotros desde el momento de la consagración. Tómese su medalla, mírese su medalla. ¿Quién de casualidad tiene la medalla desde el día que se consagró? Que esa sea la original. Me la robaron. Ay, hermano. Oraremos por ti. ¿Cuántos? Levante la mano otra vez. Mire usted esa medalla. ¿Cuál es el compromiso que usted hizo cuando recibió esa medalla? Pueden bajar la mano, tranquilos. O sea, simplemente miren esa medalla. Y los que de pronto se la robaron, los que de pronto ya no la tienen con ustedes, también mírenla. ¿Qué representa eso para ustedes? ¿Qué representa esto? Y si de verdad no representa nada, ¿por qué se la siguen colocando? Porque nos decía ahorita David, pues esto representa casi prácticamente que somos de lazos, pero en el corazón, ¿qué representa? Yo les digo una cosa, cuando uno se consagra, uno accede a dos cosas. Uno accede a algo que se llama la renuncia, y dentro de esa renuncia también entra la acción. No se puede simplemente renunciar sin tener acción, y no se puede actuar si no se puede renunciar. No podemos hacer algo si no hemos renunciado a lo que nos tiene amarrados, y no podemos tomar acciones y poder hacer las cosas si todavía no hemos dejado aquello que no nos deja acercarnos al Señor. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, acuérdense en ustedes bien esas palabras que usted dice en la oración predilecta de las oraciones del consagrado. Renuncio a Satanás. Escuche muy bien, renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. ¿Y qué? Me consagro a Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar mi cruz con Él. Pónganse a pensar en eso que están diciendo todos los días. Renuncio a Satanás y cargo mi cruz con Jesús. Renuncio y cargo. Renuncio y actúo. Y en eso consiste la vida espiritual. Primeramente en un acto de renuncia, luego en un acto de acción, de actuar, de no quedarnos quietos en la vida espiritual. Y muchachos, créanme, en este camino espiritual es muy fácil desviarse. Y ustedes mismos son testigos de eso. Yo me he sentado simplemente con misioneros que decían, yo iba muy bien en la vida espiritual, yo iba
pero mejor dicho, volando. Y en un momento a otro, pues empecé a dejar de hacer esta práctica, ya no es lo mismo, me cuesta hacer esto. De un momento a otro yo sacaba media hora para ir al Santísimo todos los días, ahora lo visito nomás una vez cada 5 minutos. ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces, en la vida espiritual, si uno no se mantiene constantemente recordando hacia dónde es la meta, fácilmente se desvía. Todos los días debo recordar yo cuál es mi meta, a qué es lo que yo estoy apuntando, qué es lo que yo estoy anhelando, porque si no, muy fácil te vas a desviar. Y si tú no sabes lo que quieres, si estás aquí en Lazos y no sabes lo que quieres, no sabes cuál es tu meta, cualquiera del mundo será tu meta. Tu meta será terminar la carrera. Tu meta será ser un profesional. Tu meta será tener una familia. ¿Y está mal eso? Claro que no. Pero ¿de qué nos sirve ganar todas esas carreras si a la final perdemos la competencia? ¿De qué me sirve a mí ser triunfador, como lo dice Jesús en el Evangelio? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Cómo está tu economía si pierdes la riqueza de la salvación? Si tú no sabes cuál es tu meta, fácilmente te desvías. Y hay una parte que a mí me impresiona mucho, que es del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien sabe de pronto qué es ese relato? ¿Cómo es? Apocalipsis 2:4. Le habla a las iglesias y le habla a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice? Tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. ¿Alguno se vio de casualidad el Apocalipsis de San Juan, la película que salió? Levanten la mano. Impresionante, ¿no? A mí me provocaba sacar un cuaderno en pleno cine. Eso es una cosa de loco. Todo ese contenido, ¿cuándo lo va a sacar uno, por Dios? Y resulta que el padre explica que, pues según la teoría que él propone, de que cada iglesia de las que están en el Apocalipsis representa una época. Entonces, como esa es la primera iglesia, la iglesia de Éfeso representa los primeros años del cristianismo. Si no estoy mal, creo que es hasta el año 300, hasta Constantino, si no estoy mal. Pero entonces él lo va representando así. Entonces me impresionó, fue que después de leer esto, decía, hombre, esta carta fue dirigida a la primera generación. ¿Quién fue la primera generación? Los apóstoles, los discípulos, María Magdalena. Ellos fueron los primeros de esa iglesia, fueron los que estaban con Jesús, los que estaban con él cerca. ¿Y qué les dice? Has perdido tu primer amor. Imagínense, ¿qué esperanza queda para las otras 6 iglesias? Si a la primera le dijeron que perdió su primer amor, se desvió, siendo la primera. Y al inicio le reconoce un montón de virtudes, claro, porque la iglesia se empezó a expandir, pero decía, tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Entonces, muchachos, si le pasa a los primeros, que simplemente si nosotros nos vamos al Evangelio, como los apóstoles estaban encerrados antes de Pentecostés, cómo corrieron cuando tenían que estar frente de la cruz, si ellos desviaron su corazón, ¿por qué tú y por qué yo no lo podemos desviar? ¿Cuál es la clave para no desviar el corazón? Responder esta pregunta: prefiero el paraíso. O sea, yo, no mira a los demás, yo prefiero el paraíso, yo lo prefiero, yo lo anhelo, yo lo quiero. Y precisamente dentro de esto, de prefiero el paraíso, quiero darles 3 ideas que me parecen fundamentales para poder entender esto. Y después de Dios, voy a decírselas rápidamente. Primera idea, la santidad. Segunda idea, el Espíritu Santo. Tercera idea, la paz. ¿Cuál es la primera idea? Segunda. Tercera. Muy bien. Vamos a arrancar con la primera. Primera idea, la santidad.
Porque lo único que vale en esta vida. Si es que sí se la sabe. ¿Es ser qué? Y nada más. ¿Y ustedes sí creen eso? ¿Ustedes creen que lo único que vale en esta vida es ser santo y nada más? No, no los veo convencidos. Pues muchachos, si nosotros no tenemos ese convencimiento, no tenemos nada. No preferimos el paraíso. Si usted no sabe que lo único que vale en esta vida es ser santo y nada más, no prefieres el paraíso. Porque para poder entrar al paraíso hay que ser santos. Y precisamente cuando hablamos de santidad, vuelvo nuevamente al tema que les hablaba de que uno debe tener una meta, y lo voy a poner en esta palabra: todos debemos tener un ideal. Todos debemos tener un ideal. Ya por aquí están cantando. ¿Y qué ideal? ¿Y ustedes sí creen eso? O sea, ¿por qué lo estoy poniendo así como tan cuestionados? Porque es que, hombre, si verdaderamente creyéramos en aquello que decimos, en las oraciones que decimos, en las oraciones que cantamos, en lo que profesamos, ¿qué sería de nosotros por Dios? ¿Cuál sería nuestra gracia y nuestra dicha? Entonces, todos nosotros debemos tener un ideal. Siempre tenemos que tener un ideal. Y muchachos, no basta simplemente con conocerlo. Hay que experimentarlo. Hay que vivirlo con ese ideal. Lo pongo así de sencillo. Por ejemplo, ¿quiénes no se vieron la película del Apocalipsis de San Juan? Qué pesar. Bueno, hagan de cuenta de que yo llego acá y les cuento la película, y les cuento todos los datos que se dieron y eso. Muy rico, ¿no? Pero usted vio la película. Es la misma experiencia. No, ya conoció lo que hay en la película, pero no la vivió, no experimentó, no estuvo ahí. Entonces así mismo debemos ser nosotros. No se basa simplemente en decir, sí, tengo que ser santo, sí, quiero ser santo, vamos a ser santos. No, es vivir el ideal. Es decir, yo anhelo la santidad y yo quiero ser santo. Y si nosotros no tenemos ese ideal, cualquiera de nosotros, cualquier cosa que haya, va a ser nuestro ideal. Me gusta ver como hartas películas. En estos días me vi Gladiador. ¿Quién se vio Gladiador? Conviértanse y crean en el Evangelio. Mentiras que no. Buena, ¿cierto? ¿Cómo hacen los hombres? ¿Cómo hacen los soldados? ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué me impresionaba en la película? Pues yo me vi las dos. Incluso creo que Julián Hoyos por ahí sacó un podcast recomendándola. Una película impresionante. Demuestra pues como todo lo que había en la época del tema de los gladiadores, del emperador. Pero a mí hubo algo que me marcó. Esa gente era capaz de hacerlo todo por la gloria de Roma. ¿Sí o no? Pero todo es todo. Y me van a matar, que me maten. Y me van a matar aquí en la arena, que eso era lo más insignificante. Que me maten por la gloria de Roma. O sea, todos ellos y todo lo que decían, toda la película era, ¿por qué vamos a hacer esto? Por la gloria de Roma. Por la gloria de Roma. Ese era el ideal de ellos. Y por ese ideal eran capaces de matar, eran capaces de conquistar, eran capaces de reinar por ese ideal que tenían ellos. Y si ellos tenían ese ideal, que para los hombres era mucho, ¿cuánto más nosotros si tenemos un ideal más grande? ¿Cuánto más nosotros si nuestro ideal es mirar hacia el cielo, es tener la mirada puesta hacia arriba? ¿Seríamos capaces de qué? De todo, de dar la vida por ese ideal. Y así pasa con todo. Y hay gente que a lo largo de la vida tiene ideales muy grandes, pero para el mundo. Y logran cosas muy grandes, pero para el mundo. En cambio, cuando nos damos cuenta de lo que el Señor nos pide, de cuál es nuestro ideal, alcanzamos cosas superiores. Y lo dice el Señor en Levítico capítulo 19, versículo 1. Sean santos como yo soy santo.
sean santos como yo soy santo. Recuerden lo que les decía Jesús a Marta. Marta, Marta, te preocupas por tantas cosas y ¿qué? Solo una es necesaria. Solamente una es necesaria. Y si nosotros nos ponemos a ver, es ese ideal que debemos tener. La única derrota que tiene el cristiano es demorarse en el camino de la santidad. La única derrota que tiene el cristiano católico es demorarse en el camino de la santidad. No existe otra derrota. Porque tal vez uno dice, es una caída, pero si tú te caes, levántate y camina y sigues tu rumbo. Pero cuando te empiezas a tardar en ese camino de santidad, cuando ya no quieres caminar más, cuando ya no quieres darlo todo por ese ideal, cuando ya no tienes que morir por ese ideal, ya se perdió todo. Ya se perdió todo. Y en esa búsqueda de nosotros de la santidad, no podemos dejar en ningún momento de apuntar a la meta. En ningún momento. Y créanme, muchachos, ¿por qué es que los misioneros tristemente caen? Tristemente se alejan. Porque un solo día, escúchenme bien, un solo día dijeron, no quiero ser santo. Un solo día. ¿Y cómo así? Muy sencillo. ¿Cuál es ese día? El día que usted hacía todas sus prácticas común y corriente y al otro día, por Y o X circunstancia, no pudo ir a misa, no pudo ir al Santísimo, no pudo hacer las oraciones del consagrado. Bueno, por cosa de fuerza mayor no pudo, pero al otro día, en vez de volverlo a hacer, siguió igual. Ese día fue el crítico. Desde ese día se perdió el ideal. Es solo un día. Solo un día nos hace perder el ideal. Por eso es importante que nosotros siempre en nuestra oración renovemos ese ideal de decir, yo quiero ser santo y cueste lo que me cueste y sea como sea, quiero ser santo. Y ahí te vas a dar cuenta que por más de que al otro día digas, no, pero es que tengo pereza, pero es que yo lo tengo que hacer, porque es que yo quiero ser santo, porque es que yo tengo un ideal. Ahora lo que voy a hacer es contarles otras 3 historias, pues más que todo como anécdotas de vida, de 3 personas que no sé si ustedes conozcan. ¿Alguno aquí conoce a David Goggins? Levante la mano. Muy desconocido. ¿Alguno lo conoce? David Goggins es un ex Navy SEAL, que para los que no entienden el concepto es como lo top del ejército de los Estados Unidos, que él corre ultramaratones y hace conferencias a lo largo pues de todo el mundo, hablando de la forma en cómo él se superó. Y la historia de él es la siguiente. Resulta que cuando él empezó en su vida, tuvo muchos maltratos en su infancia, de parte de su papá y también de su mamá, pero más que todo de su papá. Y eso le generó mucha inseguridad, mucha desesperación, mucha intranquilidad, que lo llevó a simplemente vivir la vida como cualquier otro. Entonces él llegó a pesar 130 kilos y resulta que él trabajaba como fumigador allá en Estados Unidos. Entonces iba de restaurante en restaurante, de trabajo en trabajo, no tenía 0 ideales, 0, no tenía metas de nada. Y resulta que en una ocasión llegando a su casa, ve en la televisión el entrenamiento que hacen los militares, que es un entrenamiento que se llama la Semana de la Muerte. ¿Qué es la Semana de la Muerte? Son 5 días al frío y al agua, con unas competiciones bravísimas, donde los ponen literal en el mar congelado a menos 20 grados a recibir las olas, donde los ponen a cargar troncos de 70 kilos, donde los ponen a caminar miles de millas, y son 5 días que donde usted las apruebe puede entrar a ese grupo selecto. Y él vio eso en televisión. Inmediatamente con el hecho de ver eso, dijo, yo tengo que cambiar mi vida. Yo no puedo seguir siendo así, yo no estoy haciendo nada con mi vida. Y empezó a llamar para que lo contrataran y todo el mundo se burlaba de él.
un tipo de 130 kilogramos. Nada, no lo aceptaban, se burlaban de él, hasta que uno por ahí le dijo, sí puede entrar, no hay problema, pero la competición es en 3 meses y usted tiene que bajar más o menos 48 kilogramos. ¿Y él qué dijo? Vamos a hacerle. Y empezó a trabajarle y empezó a meterse duro, a bajar esos 48 kilos como fuera. Y él cuenta incluso que se puso allá en el gimnasio, yo no sé si se puso a hacer dominadas, en fin, cualquier ejercicio, llevaba 99 y decía que no era capaz de más. No era capaz de más y decía que no era capaz y no fue capaz de hacerla. Llegó a 99 y se fue para la casa. Y que cuando iba yendo de para la casa dijo, ¿cómo no las hice? Y se devolvió otra vez, hizo 240. Y en ese momento él comprendió una regla que tienen ellos allá, que se llama el 40%, que dice que cuando uno dice que ya no da más, solo ha dado el 40%. Y él se metió eso en la mente. Y dijo, el ideal mío es entrar allá, ser alguien. Y en 3 meses bajó los 48 kilos. Y estando ahí, en esa semana de la muerte, participó la primera y le dio neumonía. Tuvo que salir. Pero él no se dio por vencido y volvió otra vez a entrar. Y siguió en esa semana y dele, y se reventó la rodilla, se le explotó la rodilla. Y otra vez para afuera. Y se dio por vencido. Tercer intento. Y en ese tercer intento resulta que los que estaban ahí, las personas, los generales, se la tenían montada. Porque él resulta que para hacerse más fuerte decía, porque ustedes saben que en el ejército es una cosa loca, como le gritan a uno. Entonces le decía, hágame tantos, y él le decía, deme más, deme más, deme más. Y así mismo se burlaban, y entonces todo el mundo terminando y él todavía haciendo flexiones, y hágame 300 y no se me va, y las hacía. Incluso hasta en una vez, ya en la última competición, uno de los generales le dijo, me hace el favor y se me va nadando aquí allá. Lo puso a nadar un poco de kilómetros y solamente había que nadar uno. Y él dijo, hágale, y los nadó. No se dejaba afectar por nadie, no se dejaba afectar por nada. Y después completó ese entrenamiento. Entró a las fuerzas militares, sirvió a su país, estuvo en muchas guerras, incluso en la guerra de Irak. Y resulta que en Afganistán mueren unos compañeros de él y necesita recoger fondos. Para poder recoger fondos, resulta que existen unas competencias que son las ultramaratones, que muchachos, eso es una cosa de locos. Eso es caminar 160 kilómetros al sol y al agua y dele y camine. Y él, sin haber entrenado nunca, como un novato, por eso que había pasado con sus amigos, recoger esos fondos, se metió allá y empezó a caminar. Eran 100 millas. Y en esas 100 millas, cuando iban las 70, se le fracturaron los 2 pies. Los 2 pies se le fracturaron. Se sentó y empezó a orinar sangre. Y tanto era así que se empezó a defecar encima. No controlaba ni siquiera eso. Y siguió la carrera. Se paró y terminó la carrera embarrado, orinado en sangre y con los 2 pies rotos. 30 millas andó y logró ganar. Ganando esa competencia se volvió un ultramaratonista y empieza a contar miles de anécdotas de todo lo que él hace. Y él tiene un libro incluso que se llama No me puedes lastimar, que es el libro más vendido del New York Times. Y en ese libro él cuenta precisamente su historia. Vean, a mí esta historia me la contó mi hermano, Fierro. Algunos lo conocerán. Me impactó 2 cosas: la historia que me contó y la pasión con la que me lo contó. Él estaba empeliculado porque se le leyó el libro a él, se leyó el libro de él y estaba pero empeliculadísimo. Nos fuimos en un viaje a Neiva que son 8 horas y yo era al lado escuchando que Goggins y yo, sí, yo para el retiro de enero. Entonces, pero muchachos, la pasión con la que lo decía, una cosa impresionante. Y después me salí allá, vea pues le voy a contar esta. Cuénteme, me sirve, siga. Ustedes conocen a un señor que se llama Buster Douglas. Buster Douglas, no bostezo, Buster Douglas.
¿Alguno sabe aquí de boxeo? Venga, no me entienden. A ver, pero ¿saben quién es Mike Tyson? Ah, sí saben de boxeo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando Mike Tyson arranca su carrera, llevaba 37 victorias. Y de esas 37 victorias, 30 eran por nocaut. O sea, nadie lo ganaba, nadie le había ganado, nunca. Nadie lo había derrotado. ¿Sí saben qué es knockout? No, pero es que uno no falta. Simplemente en una pelea le pegó tan fuerte que no le levantó. Así de sencillo. Palabras más, palabras menos. Eso ahí se resume. Y resulta que este señor Buster Douglas tenía la pelea con él. Incluso hasta en la pelea lo llegó a tumbar al piso y ya decían, no, este Buster no va a ser capaz. Y se levanta. Y resulta que esa es la primera pelea que Tyson pierde por nocaut. Le gana la pelea a Mike Tyson. Y cuando van y lo entrevistan a él, le dicen, pero ¿cómo fue que usted pudo ganar? Le habían pasado 37-30, los dejó en el piso. ¿Cómo fue que usted le ganó? Y él le decía, porque hace 2 días se murió mi mamá. Y yo le prometí a ella que lo iba a noquear. Ese era su ideal. Hizo todo y batalló. Y por ese ideal logró lo imposible, por un ideal, por la muerte de su mamá. Ella le prometió antes de morir, yo lo voy a noquear. Y así fue. Y tercera historia, yo creo que este sí de pronto lo conocen un poco más, Jero Arias. A ese sí. Los más jovencitos aquí, los hombres sí me entienden. Jero Arias, argentino, ¿cierto? ¿Qué hizo este muchacho? Resulta que este muchacho se encarga pues como de hacer retos virales, es un influencer. Y él logró hacer algo histórico, algo impresionante, y es que por cada día del año hacía dominadas. ¿Sí saben qué son dominadas? La barra y subir, dominadas. Entonces, un día, una dominada, 2 días, 2 dominadas, 268 días, tenía que hacer 268 ese día. Y el 31 de diciembre completó el récord, 366, todos los días. Y ustedes le mostraban la mano, una llaga de Cristo, una cosa, pero mejor dicho, encangrenada, con, mejor dicho, pus que le salía eso, cuero. Logró ese récord. Y él decía, yo anteriormente era un adicto al casino, adicto al casino, adicto a los bares, adicto a todo este tipo de cosas, a las apuestas. Tenía una novia que no me convenía y no tenía nada que hacer, no tenía ningún ideal, ningún eso. Pero cuando me pusieron a hacer este reto, yo me dediqué 100%, incluso el año antepasado lo intentó y llegó al día 280. No fue capaz de completarlo. Y ustedes le vieron la cara de tristeza cuando no fue capaz de completarlo. Lloraba desesperado. Y lo volvió otra vez a intentar. Y él decía, esto me sacó de todo ese casino, de toda esa novia que no me convenía, de todo lo que estuvo mal, por este ideal, y pude enderezar mi vida y por fin encontré mi camino. Un simple ideal. Un simple ideal, así de sencillo. Y muchachos, usted dice, pero Mateo, ¿por qué no está contando esto? Porque es que en el mundo hay historias muy grandes y nosotros tenemos muchas más grandes. Y se nos convirtieron ¿en qué? En un cuento infantil. La santidad se convirtió en un cuento infantil. Hay un hombre que vuela. Bacano. Ve qué interesante. Ve qué bacano. Hombre, vuele pues a ver. Qué impresionante, hemos perdido esa capacidad de asombro. La santidad se nos convirtió en un cuento de hadas, en un cuento infantil, es real. Y así como estas personas, porque este muchacho cuando hizo ese récord, la plaza de Argentina tenía más de 500,000 personas que lo seguían a él. Si así como esa gente estaba loca, como si hubieran ganado el mundial otra vez, porque ese muchacho completó ese récord, ¿cómo nosotros no? Saber que el ideal es la santidad. ¿Cómo nosotros no vamos a luchar si estamos por algo más grande?
¿Cómo nosotros no nos vamos a deleitar de escuchar la vida de los santos? ¿Cómo nosotros no vamos a querer aprender más de los santos y decir qué impresionante es esta vida de este santo? Y de coger y demostrarle a todo mundo, vea muchachos, yo les decía ahorita, nosotros creemos que los demás no se sorprenden, sí se sorprenden, se asustan de las cosas tan impresionantes que tenemos por contarles. Cuando yo estuve en Asís, allá en Asís se encuentra el cuerpo de Carlo Acutis. Entonces yo llegué y le tomé la foto al cuerpo y la subí al estado. Y un compañero por allá del colegio me escribió: uy, no, usted sí es lo peor. ¿Usted cómo le va a tomar foto dormido al niño? No, no sea así. No, no sea así. Un amigo mío viejo del colegio: no, ¿cómo le va a tomar así? No, porque pecado el chino, no, eso tampoco, muy descarado, muy mal. Yo: no, está muerto. No, ¿cómo así? Encima lo mató. No, espere, tranquilo. Respire, respire. Es un cuerpo incorrupto. ¿Qué? Incorrupto. Es un cuerpo que a pesar de que ya falleció se conserva. Sí. ¿De verdad? Sí, es de verdad. Pero paré vivo. No, yo no le puedo creer. Pero así, impactado. Y yo me había desgastado muchas veces, yo me acuerdo en el colegio diciéndole: vea, vaya, ¿cómo el a misa? No, que hijo de mamá, ni que nada. Y después de eso, cuando vio esa imagen, ya después que me lo encontré, me decía: la verdad, esa sí me sorprendió, ¿para qué? Esa sí me sorprendió. Señores, tenemos una riqueza, no nos alcanzamos a imaginar. No nos alcanzamos a imaginar. Pero ¿saben quién perdió la fe? Nosotros mismos la perdimos, no los demás. Usted llega a un retiro de conversión a mostrarle milagros eucarísticos. ¿Qué? ¿Voto sangre? No, en serio. Pero se acerca la gente asustada, impresionada, impactada. Y uno le cuenta la historia de un santo y dice: ¿pero qué? ¿En serio esa persona hizo eso? ¿Y nosotros qué? Se nos volvió un cuento. Señores, la santidad es real y nosotros estamos invitados a seguir ese camino. Y no porque hagamos los prodigios que hagamos, sino porque yo prefiero el paraíso, porque yo quiero llegar a la eternidad. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Señores, les voy a decir una frase que quiero que se me graben en el corazón, y es la más importante de toda esta charla. Si tú deseas la santidad, lo posees todo. Si no deseas la santidad, nada posees. Vuelvo y repito: si tú deseas la santidad, todo lo posees. Si no deseas la santidad, nada posees. Y esta es una de las frases que a mí más me impactó de un libro que me leí, de Ascética Meditada, porque es que está hablando de desear, no de tener. Nosotros muchas veces hablamos de que yo tengo esto y ya estoy lleno. Aquí dice: solamente si lo deseas, lo tienes todo. Y eso no se puede decir con cualquier cosa. Yo no sé si ustedes fueron estos días o han ido al Centro Comercial Santa Fe. Hay un mural donde dice que Navidad empieza con un deseo. ¿Cuál es el tuyo? Y son puros pop-stick y pegaditos así. Eso es una pared llena. Y entonces empezaba uno ahí a mirar: bueno, campeón nacional, bueno, sigamos. Empezaba acá: bueno, no, novia, bueno, sigamos acá. ¿Cuál es lo ideal? No, tener plata, bueno, sigamos. Y mire. Y todos eran: yo deseo que gane Nacional, yo deseo que haya plata, yo deseo tener salud, yo deseo tener esto. Por allá me encontré uno que decía: yo deseo que mi papá no tome más. Y estaba bien abajito. Yo dije: además que un niño bien chiquito lo habrá puesto. ¿Y saben qué? Con el hecho de que lo deseen, no lo tienen. Todo lo que tienen ahí lo desean, pero no lo tienen. Pero la santidad no es así. Si tú deseas la santidad, todo lo tienes. Y es muy sencillo. ¿Por qué si deseas la santidad todo lo tienes? Porque es que si tú recuerdas cuál es la meta, todo lo que tú hagas va a ser en camino a esa meta. Todo lo vas a trabajar para llegar a esa meta. Y te vas a dar cuenta que tu vida empieza a crecer en plenitud. ¿Por qué? Porque vas a estar a punto de explotar y quieres ser santo y te quedas callado.
Porque va a llegar el punto en el que no aguantas más, pero quieres ser santo y dejas de hacer eso. Porque a pesar de que te gusta mucho hacer muchas cosas, quieres ser santo, lo dejas. Porque quiero ser santo. Un autor decía que la elocuencia es hija de la pasión. Dame un hombre con pasión y os haré de él un orador. La elocuencia es hija de la pasión. Dadme un hombre con pasión y os haré de él un orador. Pues muchachos, denme un hombre que sienta pasión por la santidad y os haré de él un santo. Que sienta pasión y deseo por la santidad, que esté loco por la santidad, que la anhele con todo su corazón. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, sigo. Segundo, el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 688, para la reliquia del Padre Pío. No me diga que no trajeron catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 688. Aquí tengo uno. Nadie lo quiere, bueno. 688. Tráigalo por acá, hermano. A ver, en este capítulo simplemente dice dónde el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Entonces, solamente lee la primerita, así, es así de las primeritas. En las escrituras que él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la iglesia al que él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos donde él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. ¿Quién como Dios? En resumen, en las escrituras, en el magisterio, en la tradición, en la oración, en la liturgia. Hay muchas formas en que se nos pone el Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Pónganse todos de pie. Vamos nuevamente a afinar las cuerdas vocales. Pero esta vez el ritmo de la voz debe ir con la sentada y parada. ¿Se entiende o no se entiende? Muy sencillo. No entendieron. ¿Sí entendieron? Listo. Mujeres. Parece que lo estuviera lavando, no, mejor eso así no. ¿Quién como Dios? Segundo, el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? El Espíritu. Sin Espíritu Santo no puede haber santidad. El Espíritu Santo debe invadirnos completamente. Como dice Primera de Colosenses, capítulo 12, versículo 3. Nadie puede decir Jesús es Señor sin el influjo del Espíritu Santo. Primera de Colosenses, capítulo 12, versículo 3. Nadie puede decir Jesús es Señor sin influjo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo?
hablamos ya del tema de la santidad. Para nosotros poder llegar al paraíso hay que ser santos y no podemos ser santos sin el Espíritu Santo. Entonces necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué la presencia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo da autoridad a nuestra palabra, da verdad a lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos ser santos, debe brotar de nosotros el Espíritu Santo. Y para que brote de nosotros el Espíritu Santo, debemos hacer como lo que le ocurrió a Isabel. ¿Qué le ocurrió a Isabel cuando llega María? ¿Se llenó de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? En ese momento el niño salta de su vientre y ¿qué dice? ¿Qué dice Isabel? Bendita tú entre las mujeres. Dígame con qué autoridad dice eso. O sea, yo por ejemplo, si llego acá, yo digo, vea, Douglas, vos sos el hombre más inteligente de acá. Eso es Espíritu Santo. Es que no, qué pecadito. Eso no fue una paloma y no un gallinazo. No, mentira, no. Pero o sea, ¿ustedes me creen? Bueno, que a este lado Sara es la niña más inteligente. ¿Me creen? Bueno, que aquí los mellos son los hombres más pintosos que hay. ¿Me creen o no me creen? ¿Qué pasa? Yo estoy diciendo palabras por decir. Pero ¿cómo es que Isabel dice, bendita tú entre las mujeres? ¿Quién le dio ese derecho de decir eso? El Espíritu Santo. ¿Y ustedes le creen a ella? ¿Por qué? Porque estaba con el Espíritu Santo. Y dijo algo que si una persona llega y lo lee, dice, venga, ¿y por qué dijo eso? Es más, la misma María. Desde ahora me felicitarán las generaciones. Una persona llega y dice, pero la humildad de María, María. Una persona que no esté unida al Espíritu, que no conozca nada del Espíritu, no va a entender. ¿Qué entendemos nosotros? No son las palabras de María, son las palabras del Espíritu Santo por medio de María. Entonces ahí entendemos de que si nosotros hablamos con la fuerza del Espíritu Santo, si nosotros pedimos el Espíritu Santo, tenemos el fuego del Espíritu Santo, nuestra palabra tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tiene verdad. ¿Qué dijo Isabel? Bendita entre las mujeres. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Me felicitarán las generaciones? ¿Es verdad? Claro que sí. Pero solo por el influjo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da una rectitud de conciencia. Ustedes han escuchado a Rodríguez que dice que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Y es la realidad, una conciencia tranquila. Porque muchachos, cuando uno deja de estar en el Espíritu, y voy a hablar en este caso de la Eucaristía, porque aquí lo dice, cuando estamos leyendo el Catecismo en ese numeral 288, dice que a través de la liturgia se nos muestra el Espíritu Santo y la comunión con Él. Cuando nosotros dejamos de estar en comunión, ¿qué pasa? Una anécdota. En alguna ocasión, misionero, iba con un amigo que se estaban compartiendo, un amigo que era del mundo, pero mundo en el sentido de que pues no estaban las cosas de Dios, de padres muy buenos, una persona muy buena, muchacho muy bueno, muy noble, muy querido, y estando los dos, qué sé yo, en un supermercado, en un Euro, no sé, sacaron pues una botella y se pusieron a tomar una botella de agua que tenían sed los dos, pero el amigo se tomó la mitad y llegó y la dejó ahí y dijo, venga, ¿cómo la va a dejar ahí? Vea que hay que pagarla. Y el amigo le decía, pero es que no me la tomé toda. Imagínense pues a dónde llega. No, pero ¿cómo así? Usted la destapó, tiene que pagar. A la final el misionero fue y las pagó. Y cuando salió, el amigo le dijo, usted es como bruto, ¿por qué pagó el agua? Nos robaron. Imagínese hasta dónde llegan las cosas de decir que me robaron. ¿Ah? ¿Qué pasa? Esa persona es muy buena.
muy noble, de muy buenos valores, pero hace un tiempo dejó de comulgar. Cuando usted deja de comulgar, de estar en comunión, todas las cosas le empiezan a parecer cualquiera. Y ya una mentirita, no hay forma. ¿Qué le hace? Ah, es una cosita pequeña. Ah, ¿qué le hace? Empezamos a ablandar la conciencia. Existe algo muy bonito que me lo explicaba un sacerdote exorcista, y es que cuando nosotros estamos en un sacramento recibimos algo que se llama la gracia ontológica. ¿Han escuchado esto? ¿Qué es la gracia ontológica? Que la gracia del sacramento no solamente se refleja en el interior, sino que en el exterior, en la parte física, se puede ver. La gracia ontológica. Y que cuando nosotros recibimos sacramento que sea, cualquiera que sea, recibimos esa gracia ontológica. Nuestro rostro cambia. Y es lo que debemos hacer nosotros al estar inundados del Espíritu Santo. Señores, eso es una invitación para que no nos cansemos de pedir al Espíritu Santo. No nos podemos cansar, porque si nosotros queremos llegar a ese paraíso, debemos tener al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo va a ser esa voz en tu interior que te va a decir. Va a pasar uno por el lado de una persona que tiene hambre y el Espíritu Santo te va a decir: sabías que pudiste darle y no le diste. Así es el Espíritu Santo. O va a decir, esa persona que podías ayudar, y a decir, esa persona la pudiste ayudar y no lo hiciste. O vas a estar acostado en tu cama en el celular y dijiste: ve, llevas media hora, ¿por qué no fuiste al Santísimo? Cuando uno está inundado del Espíritu Santo, tiene esa voz que le habla a uno al corazón. Y por eso mismo uno no cae, porque tiene un ideal presente, porque sabe lo que anhela, lo que quiere y lo que desea. Pero solamente se logra a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hay una cita bíblica que a mí me encanta, que es como inicia el Evangelio de Juan. Todos los evangelios arrancan de distintas maneras, pero el de Juan me parece precioso. ¿Cómo es? En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cosa tan linda. El verbo siempre estaba desde el principio y el verbo era Dios. Digámosle siempre nosotros al Espíritu Santo que nos inunde. Amén. Y después de Dios, por último, ¿cuál es el tercero? La paz. Y quiero que le pongan mucha atención, porque yo creo que es muy raro que hablemos sobre la paz. Hemos hablado de la paz de por allá de las FARC, del ELN, eso es lo más que sabemos de paz, pero no hemos entendido verdaderamente lo que es esto. ¿Qué es la paz? ¿Un fruto de qué? Del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos llegar al paraíso debemos ser santos. Si queremos ser santos necesitamos del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo actúa debemos ver sus frutos, la paz en nuestro corazón. ¿Y por qué predicar sobre la paz? Pónganse a pensar ustedes en algo. Cuando Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos, ¿qué es lo primero que les dice? Os doy la paz. Y les dijo: recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿fue primero o después? Después. ¿Y por qué fue después? Si era un fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué primero la paz y luego el Espíritu Santo? Ahí debe haber algo más. Os traigo la paz. Señores, la paz es la paz. Pero o sea, que el mismo Jesús venga y te diga, antes de decir recibe el Espíritu Santo, el fuego, te traigo la paz. ¿Eso qué nos lleva a nosotros? Nuestro corazón está en paz. Si el Señor nos dice os traigo la paz, antes de querer ser santos y de recibir el Espíritu Santo, hay que tener paz. Y yo creo que hoy en día es lo que más escasea, la paz. Ustedes se han puesto a pensar, porque me pasó en una Eucaristía en un sacerdote, que precisamente uno pues va hablando de lo que va escuchando, ¿cierto? Uno predica lo que va escuchando. Y en la Eucaristía, cuando era el momento de la paz, se paró, miró hacia arriba y dijo: el Señor les da la paz y ustedes no se dan cuenta. Así nos dijo.
El Señor les trae la paz y ustedes no se dan cuenta. Y es que aquí está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y entonces uno, decía el sacerdote, póngase a mirar cuántas veces está la palabra paz en la Eucaristía y se asusta. Y yo los invito a que miren ahora en la Eucaristía cuántas veces dice la palabra paz, para que se asusten de la cantidad de veces que el Señor nos dice: tengamos paz, os traigo la paz. ¿Qué quiere decir paz? Cuando uno tiene paz en su corazón, es porque ha llegado a un punto en el cual cualquier cosa, sea la que sea, no te afecta, porque tú ya estás desprendido de todo. Pero si por el contrario nosotros estamos perdiendo la paz, es porque estamos apegados a algo. Hay todavía algo que estamos apegados. Es que esa persona me desespera, me quita la paz. Señores, te estás apegando a algo y tal vez sea la envidia de esa persona. Te estás apegando a algo y también tal vez es a tu misma soberbia. Porque es que pueden ocurrir miles de cosas, pero nunca puedes dejarte robar la paz. Nunca. Y por eso mismo yo le predico mucho y les digo y les insisto a los misioneros, cuando muchas veces empiezan a haber problemas y empiezan a reclamar y se empiezan a quejar al aire, y yo: no pierdas la paz. Hay situaciones que pasan, pero no puedes perder la paz, porque el Señor te dijo: os traigo la paz. Es lo primero que nos da. Yo recuerdo una anécdota de dos misioneros que iban en un carro y una persona pues de la calle le pidió pues alguna monita al misionero. El misionero no tenía en ese momento para darle y siguió derecho, y cuando siguió el camino llegó por detrás con un palo y le pegó a la camioneta. Y el misionero siguió caminando, siguió andando en el carro. Quedó en silencio todo. Ya cuando llegaron por ahí un semáforo, ya más tranquilo, el otro misionero le dijo: ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo qué? Donde a mí me hubieran hecho eso al carro, yo mismo me bajo. Es que es injusto, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Usted cómo hizo? ¿Cómo es que ni reaccionó? Y el misionero le decía: vea, esa persona no tiene nada para darme a mí. No tiene nada para darme. ¿Qué me gasto yo con perder mi paz? ¿Qué me gasto yo con perder mi paz? Simplemente él no me puede dar nada, pero yo sí puedo perder mi paz. Y ahí le decía: misionero, no pierdas la paz. Y van a haber cosas muy injustas en el mundo. Y señores, aquí mismo en esta comunidad van a haber injusticias, pero no pierdas la paz. No te puedes dejar desesperar. El Señor te la da. Señores, el Señor te la da. En la Eucaristía te dice: recíbela, te doy mi paz. Y ese debe ser un momento sublime en la Eucaristía. La paz del Señor la recibo y la guardo en mi corazón. A mí me impresiona mucho Pentecostés, porque precisamente hablando de que primero debe ser la paz antes que el Espíritu Santo, en las revelaciones privadas muestran que cuando llegó Pentecostés, todos los apóstoles estaban asustados. No sé si ustedes se acuerdan por allá hace un año que se asustaron unos apóstoles. Los que no, véanse los videos, por ahí están en el Soy Misionero. Se nos metieron unos apóstoles aquí a gritar, y por aquí hay muchos de ellos por ahí. Entonces, desesperados gritando, pero había uno que no. ¿Quién no? ¿Cuál era el que no estaba gritando? ¿Por qué? Porque estaba mirando a María. Era el único que conservó la paz, porque estaba mirando a María. Porque él sabía cuál era su ideal, lo que quería alcanzar. Él veía en la Madre de Dios aquello que el Señor le prometía y no perdió su paz. Misioneros, hay que ser como San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Pero vuelvo y repito, muchachos, díganme cuántas veces han hecho ustedes esa oración. ¿Cuántas? Miles de veces, muchas veces. Pero vean lo que dice esa oración: que no busque ser consolado, sino consolar. ¿Y cuántas veces nosotros esperando que nos consienta?
que no busque, miren, para ser instrumentos de paz. No hay que buscar consolación, sino consolar. No hay que buscar ser comprendido, sino comprender, para ser un instrumento de paz y no en ser amado. No en que todo el mundo me quiera, no en que todo el mundo me diga lo bien que hago las cosas, sino en qué, en amar. Señores, para ser instrumento de paz hay que desligarnos de nosotros mismos. Y si nosotros estamos perdiendo la paz, es que seguimos muy amarrados todavía del viejo yo, muy amarrados todavía de nosotros mismos. Cuando vuelvas a sentir que vas a perder la paz, yo te recomiendo esto. Pronuncia las palabras del nombre de Jesús. Pero muchachos, no Jesús, no, Jesús. El nombre de Jesús tiene un poder impresionante porque Él nos trae la paz. Jesús. Cuando vuelvas a sentir esa tentación de que vas a perder la paz, Jesús. Y vas a ver cómo poco a poco vas a conservar esa paz. Y ese misionero que tanto te desespera, ya no te va a quitar la paz. Y puede ser que lo que esté haciendo sea muy mal y sea muy injusto, pero tú no pierdes la paz. Y muchachos, después de toda esta charla, todo este recorrido que acabo de darles, resulta que el paraíso no es la meta. No, ¿cómo así? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno temido para dejar por eso de ofenderte. No me tienes que dar porque te quiera. Muchachos, no me tienes que dar porque yo quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. A la final no es prefiero el paraíso, es prefiero tu amor. Eso es. El paraíso, lo decía San Felipe Neri, para poder emocionar a estos jóvenes. Pero en fin de cuentas la realidad es prefiero tu amor. Y señores, la meta no está en un equipo de fútbol. La meta no está en una profesión. La meta no está en la salida de los amigos. La meta está en amar a Dios. Y ese amor de Dios no te obliga a nada de parte de los directores, de los encargados. Simplemente a ti te dice, yo renuncio porque te amo. Yo lo dejo todo porque te amo. Yo quiero estar contigo y a pesar de que esto me gusta, de que lo anhelo con todo mi corazón, yo renuncio porque te amo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, invítalos para que cierren sus ojos. No es un cuento, misionero, no es un cuento. Vimos cómo gente tan maravillosa para el mundo logró cosas impensables. Héroes para el mundo, seguidores, gente que los admira. Pero nosotros deberíamos tener solo uno, no más. Pero es que ni siquiera admiramos la cruz. Vemos la cruz y vemos una imagen, no vemos un momento. Solo piensa en un instante, si te sorprendiste con todos estos testimonios, ¿por qué no te sorprendes ya con el de Jesús? Su muerte dejó de valer menos. Ya vale menos esa muerte.
¿O es que acaso no murió? Es que simplemente se quedó en un retrato, en una imagen. Es que simplemente se quedó en un pensamiento. Señores, la santidad es real. Y el Señor nos ha llamado a ser santos. Y el Señor nos ha llamado a dar vida. Nos ha llamado a renunciar a todo. Nos ha llamado a dejarlo todo por seguirlo a Él, por amarlo con todo el corazón. Y misionero, si en tu corazón anhelas la santidad, todo lo tienes, todo lo posees. Tu corazón está lleno y está pleno. Y si tú en este momento has sentido vacío en tu corazón, pregúntate si en alguno de estos días has dejado de pensar en la santidad. Si en alguno de estos días no has querido amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Si no has amado a tu Dios. Piensa ahí, misionero. ¿Qué es lo que no has podido dejar? ¿Qué es lo que te está robando la paz? Esa paz que te da el Señor. ¿Qué es lo que no te deja seguir y que te desespera? Recuerda, misionero, que si tienes el deseo de santidad, todo lo tienes. No busques en otras partes, no busques en otros lugares, porque van a aparecer muchos. Y llegará entonces el Dios dinero, y llegará también el Dios amigos, y llegará también el Dios fútbol, y llegará también el Dios vanidad. Pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y una sola cosa es la que debemos tener. Un ideal en el corazón. Un ideal inquebrantable. Un ideal irrompible. Quiero ser santo. Y no puede haber nadie ni nadie que me quite esto. No puede haber nada que me haga quitar la mirada. Miro hacia el frente. Corro hacia la meta. Porque yo quiero ser santo. Porque yo anhelo la santidad. Porque yo quiero llegar a donde ti, mi Jesús. Porque yo quiero encontrarme contigo, mi Jesús. Quiero estar contigo. Quiero darlo todo por ti. Por eso, misionero, vamos a cantarle esta canción. A decirle al Señor con todo tu corazón. Recuerda, no es una canción más. Si la vas a cantar por cantar, ni la cantes. Que sean las palabras de tu corazón, diciéndole al Señor lo que verdaderamente estás anhelando. Díselo a Él. Él te escucha. Díselo al Señor. Quiero ser un pobre crisoma y en esa tierra y mendigar amor. Quiero dar mi vida en una cruz, gozar eternamente de Dios. Junto con María en el cielo quiero estar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Vamos, misionero, pronúncialo con el corazón, dilo. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Como San Francisco por el mundo quiero andar, descalzo con la dama pobreza. Junto a Santa Clara, temblando de amor, renunciando al mundo por Dios. Resucita muerto como Francisco Javier, levantarnos del pecado. Amén. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Que se sienta el palpitar, que se sienta la emoción que corre por las venas de decirlo.
decirlo, de solamente desearlo, anhelarlo. Quiero ser santo para Dios. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Quiero ser santo, quiero ser santo, Quiero ser santo para Dios. Y ahora yo te invito, misionero, que yo sé que tal vez esas palabras no te salen, no las puedes pronunciar, que sabes de que todavía hay algo que no te lo deja, que no te permite todavía, que todavía te roba la paz, que todavía te roba el Espíritu Santo, que no te deja ser santo. Por eso yo invito, misionero, si sientes que tienes dificultad para decirlo, si sientes que no te nace, que no lo quieres decir de corazón, que intentas pero no puedes, de que has hecho todo lo posible para anhelar la santidad y no has sido capaz, yo te invito para que en este momento pases al frente, donde quieras, donde la Virgen María, donde Jesús crucificado, donde sientas que tengas que ir a decirle que me des esas palabras con verdad, con los labios abiertos, con fuerza y valentía, con decir: yo de este retiro, yo renuncio a lo que sea porque te amo. Yo este retiro lo dejo todo y todo lo considero basura por tenerte, mi Jesús, por tenerte, mi Dios. Anhela de corazón pedirle al Señor esta verdad, de que las palabras de tus labios sean palabras de espíritu, palabras de autoridad, y de decir: renuncio a Satanás, renuncio al pecado, renuncio a aquellas cosas buenas que no me acercan a ti. Pídele labios de verdad, labios de espíritu, labios de fuego. Pídele al Señor esa paz que tanto anhelas. Si no has tenido paz nunca en tu vida, si no has tenido paz, busca la paz ante el Señor. Él te la da. Ve donde Él, que Él te da la paz. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Tú puedes, créetelo, créelo porque es real. Tú puedes ser santo. No es una habladuría, no es un invento. Tú puedes ser santo, pero necesita el Señor de tu sí. Necesita unos labios de verdad, unos labios como los de Isabel, llenos del Espíritu Santo, para poder pronunciar esas palabras. Necesita de una boca que con su lengua alabe a Dios. Necesita de los labios que en todo momento pronuncien la verdad. Señores, aquí está ante ustedes la Reina de la Paz. La Reina de la Paz, aquella que te va a dar la paz. Y también está aquel que dijo: os traigo la paz. No nos quedemos sin este momento. Cada cual conoce su situación. Pero señores, no crean más de que esto es un invento. Esto es real. Este es el mundo real, el mundo sobrenatural. Y el Señor quiere que se lo digas de corazón. Ve y díselo al Señor: yo quiero ser santo. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Quiero ser santo, quiero ser santo para Dios. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme.
que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme. Posible, y aún tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. No lo soy, Señor, pero quiero ser santo. No lo soy, Señor, pero deseo ser santo. Y tú lo dijiste, si yo lo deseo, con todo mi corazón lo tendré. Y sanaré esos vacíos de mi corazón. Encontraré esos vacíos de mi corazón. Me entrego, Señor, me entrego completamente. No más pensamientos vanos, no más cosas que se están metiendo en mi vida espiritual, no más tibiezas, no más infidelidades. Solo tú, Señor, solo tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, se pueden sentar. Y después de Dios, ¿tienen hambre? No. Bueno, entonces vamos a hacer la oración de los alimentos y vamos a, pues a pasar a almorzar. Bueno, quería decir algo y se me olvidó. Bueno. Ahorita vamos a hacer la carrera, ¿cierto? Es que el muchacho me ganó una vez en un retiro y yo necesito la revancha. Bueno. Ahora hacemos la carrera, quien se quiera pegar se pega y después flexiones. ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendice, Señor.